Lo que voy a contar aquí es lo que contaré dentro de unos días en la Semana Negra de Gijón, que la verdad es que es un gran honor y por otra parte es una maravilla poder volver a Gijón. Y lo primero, pues es manifestar mi sorpresa por haber sido invitado a una convención de escritores de novela negra. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hace aquí un tipo que va a hablar de clases sociales? Así que para no desentonar con este ambiente, el título de mi contribución es Los misterios de las clases sociales. Y como dice un compañero mío, las clases no existen, pero a ver las haylas. Y bueno, la mayor parte de la gente parece reconocer la existencia de las clases sociales, ¿no? En el último barómetro de CIS, tan solo el 0,8% de los entrevistados dice no creer en su existencia, lo cual quizás sea prueba de que la gente percibe que existen serias desigualdades sociales. Otro misterio, a una semana vista, es el de la incertidumbre con respecto al tipo de público que viene al aula universitaria, ¿no? Esto es un ambiente festivo, hay un montón de actos simultáneos y no sé si la gente pues mariposeará o si se aburre se marcha a otra charla. Y el tiempo que voy a dedicar es una hora, está el tiempo totalmente tasado. Entonces mi idea es dedicar no más de 40 minutos a mi exposición y dejar como mínimo pues 20 o 15 minutos para posible debate. Bueno, decir que esto de las clases sociales es un tema controvertido, ¿no? Para algunos es cosa de marxistas y de izquierdistas, pese a que el término clase se remonta a la antigua Roma o más recientemente a la época de la Ilustración, ¿eh? La economía de los fisiócratas. Algún millonario famoso, ¿no? Como Warren Buffett, pues dice claramente que existe la lucha de clases y que la va ganando su clase social. En todo caso, yo creo que hay que desdramatizar la lucha de clases. Alguien habla de lucha de clases, pero me parece una exageración utilizar el término guerra. Forma parte de la vida democrática. En cualquier sociedad hay que articular intereses contradictorios, ¿no? Un ejemplo es la movilización por la subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral. Y aquí, pues bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista por parte de los agentes sociales, sindicatos, patronales, los partidos políticos, medios de comunicación o economistas que vaticinaban prácticamente el fin de la historia como consecuencia de la subida del salario mínimo, ¿no? Ya decía sobre estos agoreros John Maynard Keynes, el principal economista del siglo XX, que los astrólogos existen para que los economistas tengan algo de prestigio. En una primera aproximación, la clase social guarda relación con el modo en que cada cual se gana la vida. Uno puede hacer un trabajo en el que goza de amplia autonomía u otro en el que hay que obedecer órdenes continuamente, o uno se puede ganar la vida siendo propietario de un negocio. Cómo se gana uno la vida influye sobre las condiciones y opciones vitales, ¿no? Por ejemplo, si eres arquitecto o cualquier otro tipo de profesional de alto nivel, seguramente tengas cierto tipo de consumos culturales, gozarás de mejor salud que el resto de la población, tus hijos tendrán más posibilidades de ser exitosos en el sistema educativo, es casi seguro que participarás de la discusión pública o de la conversación pública, no te abstendrás en las elecciones, etcétera, etcétera. Obviamente esto también tiene que ver con el dinero, pero no basta, ¿no? Si se piensa, por ejemplo, en el caso del burgués gentilhombre de Molière, ¿no? Este burgués que quería imitar las pautas culturales de la nobleza, pero no lo consigue. Las sociedades que se configuran a partir de la Revolución Francesa ya no están formadas por castas, es decir, por grupos sociales inamovibles como en la India o como ocurría en el antiguo régimen, ¿no? La nobleza, el clero y el tercer estado. Esto quiere decir que la clase social es una posición adquirida, quiere decir que uno puede cambiar de clase. Aquí, bueno, se ve que subes, pero también se puede bajar y lo más normal es que uno se quede donde está, ¿no? Ya hablaremos de movilidad social al final. Esto evidentemente significa entonces que uno nace en una clase social y puede cambiar, pero la clase no es la única desigualdad. Junto a ellas existen desigualdades derivadas de las posiciones adscritas, que esto quiere decir que son desigualdades naturales, ¿no? Se nace hombre o mujer, miembro de una minoría, de una mayoría étnica, se nace en un país u otro, esto puede impulsar la migración, o se pertenece a un determinado grupo de edad. Es verdad que aunque difícil se puede cambiar de sexo, bueno, más fácil cambiar del sexo registral, pero en fin, poca gente lo hace porque poca gente está en esa circunstancia.
Más complicado, como se ve ahí, es cambiar de grupo étnico, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Un ejemplo poco exitoso, ¿no? Cuando era afroamericano, pues era un tipo, creo yo, que atractivo, pero cuando se convirtió en caucásico o blanco, pues se convirtió en alguien que podía ser perfectamente protagonista de películas de terror o de novela negra. Y con respecto a la edad, pues es verdad que cada vez se extiende más la edad en la que uno tiene más dificultad para acceder a puestos de privilegio en las estructuras sociales, la edad en que uno sigue siendo joven, ¿no? Hasta los 34 años parece ser que ya se considera hoy en día. Y es verdad que, bueno, con el paso del tiempo uno va cambiando de grupo de edad. Digamos que lo que esto quiere decir es que si eres mujer, si perteneces a una minoría étnica marginada, si eres inmigrante o si eres joven, tienes muchas más dificultades para ocupar las posiciones de privilegio de la estructura social. La población española parece sensible a estas desigualdades. Recientemente el CIS ha publicado un estudio sobre una encuesta sobre desigualdades sociales y en una escala de 1 al 10 se pregunta a la gente, bueno, 1 significa que no existe desigualdad y 10 que esta desigualdad es máxima, y el 33,1%, es decir, un tercio de los encuestados, concede un 10 a la desigualdad entre pobres y ricos, ¿no? Lo cual parece una obviedad, ¿no? Sobre todo si pensamos en la reciente boda, por ejemplo, de Jeff Bezos. La nota media es 8. En el caso de las desigualdades entre hombres y mujeres, la nota baja ya a 6,25 y es llamativo que un 8,2% de los entrevistados conceda un 1 a este tipo de desigualdad, es decir, considera que no existe desigualdad de género. Más alta es un poco la desigualdad entre jóvenes y adultos, 6,61, y un pelín más alta, 7, entre inmigrantes y autóctonos. Cabría pensar en más desigualdades adscritas, como la orientación sexual, aunque esta no es necesariamente visible, o la belleza física, ¿no? Lo que a veces se llama el capital erótico. La gente cuyo físico resulta atractivo, yo que sé, en función de la altura, la esbeltez, lo suele tener más fácil para promocionarse, ¿no? Quizá la gente obesa lo sepa esto con más conocimiento empírico. Bien, si preguntáramos a la gente a qué clase social cree pertenecer, lo más normal es que diga pues que pertenece a la clase media y que se pertenece a una clase u otra en función del nivel de renta. Aquí tenemos un vídeo que, como se puede ver, es un vídeo para aprender inglés, ¿no? Easy British English, que se dedica al tema de la estructura de clases en el Reino Unido, y aquí la gente dice cosas muy interesantes. La mayoría se refiere al dinero, pero hay alguien que dice, si no eres blanco no puedes pertenecer a la clase alta. O yo pertenezco a la clase obrera porque trabajo 50 horas a la semana y compro en el supermercado Aldi. O estoy en desempleo o continuamente vivo en situaciones de inestabilidad laboral. Digamos, para clarificar las cosas, que hay dos grandes enfoques a la hora de analizar las clases sociales. Por un lado, tendríamos el enfoque gradacional y por otro el enfoque relacional. El enfoque gradacional quiere decir que clasificamos a la gente en una clase social u otra en función del grado en el que tiene una determinada característica, normalmente la renta. De tal manera que los que ganan hasta, yo qué sé, 15.000 euros al año sería la clase baja, entre 15 y 20.000 la clase media baja, entre 20 y 25.000 la clase media media y así sucesivamente. Otro criterio que se utiliza, o que se podía utilizar, se utilizaba antes, pero ya cada vez menos, es el tema del estatus, ¿no? Que se le pregunta a la gente, ¿usted qué grado de prestigio concede a tal o cual ocupación? Y se observa que sistemáticamente las ocupaciones de carácter manual gozan de mayor prestigio que las de carácter manual. Y el marco teórico pues es el estructural funcionalismo, pero en fin, de esto no hablaré. Y el otro enfoque, el propio de la sociología, es el enfoque relacional, que viene a decir que cuando uno define una clase social, define un conjunto de relaciones con respecto a otras clases sociales. De tal manera que si hablamos de la clase obrera, estamos hablando de la relación que establece la clase obrera con la burguesía. La clase obrera es la clase que se ve forzada a vender su fuerza de trabajo si es que quiere subsistir, y los enfoques teóricos se basan en Marx y en Max Weber. Una precisión. Aquí utilizo el término clase obrera, pero a mí me gusta más hablar de clase trabajadora. Porque clase obrera yo creo que tiene ciertas connotaciones ideológicas. En inglés es fácil porque se dice working class y lo traducimos por clase obrera o por clase trabajadora. Yo creo que podemos explicar la existencia de clases sociales o la configuración de clases sociales a partir de tres líneas divisorias. Por un lado, la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Y ahí tendríamos capitalistas, pequeños empleadores y pequeña burguesía. Los capitalistas emplean a bastantes trabajadores, no está claro qué número, a partir de 20 empleados,
Pequeños empleadores, como su nombre indica, pues que emplean a poca gente, y pequeña burguesía que ellos mismos son la fuerza de trabajo de su empresa, de su negocio, ¿no? Por ejemplo, un taxista. Aquí he puesto el ejemplo de Cheers, de este bar de Boston, donde el propietario del bar, Sam Malone, contrata a la gente, organiza el funcionamiento del bar, pero al mismo tiempo está trabajando en la barra, al pie de cañón, ¿no? Eso es un ejemplo típico de un pequeño empleador. El siguiente elemento es la autoridad, ¿no? Hay asalariados que ejercen funciones de control de los trabajadores, organizan el conjunto del proceso productivo en una fábrica, en una empresa o en la base serían capataces. Y por otra parte tenemos asalariados que tienen un conocimiento experto, un conocimiento escaso y de difícil supervisión. Y finalmente, la clase trabajadora se definiría como aquella clase que carece de propiedad, de autoridad y de conocimiento experto. Y aquí tenemos lo que hacía el CIS hasta hace bien poco, ¿no? Hasta el año 2018, ¿no? El estatus socioeconómico, algo parecido a la clase social y que por desgracia, pues no sé si esto son cosas de tezanos o qué, pero ya no lo tenemos. Y entonces tendríamos una clase media alta, que es un poco lo que referiría como clase de servicio, lo vamos a ver inmediatamente, las nuevas clases medias, que serían básicamente asalariados con un nivel educativo no muy alto, pero que son trabajadores no manuales, la vieja clase media, que son los propietarios, y dos tipos de obreros, los cualificados y los no cualificados. Bien, empezamos por el primer grupo, la clase de servicio, que a mí me parece un término confuso, porque enseguida se piensa si es el sector servicio frente a la agricultura o frente al sector industrial. Clase de servicio a mí me gustaría más que se llamase clase profesional directiva. En realidad el término clase de servicio es un término un tanto despectivo que fue utilizado por Karl Renner, un marxista austriaco de comienzo del siglo XX, que decía que esta es la clase que está al servicio de los capitalistas. Quiere decir que llega un momento en que los procesos productivos son tan sumamente complejos que a los empleadores no le queda más remedio que delegar autoridad y conocimiento especializado, que es decir, establecer una relación de confianza con determinado tipo de asalariados que tiene un conocimiento esotérico, experto, especializado y que se encarga, podría ser las dos cosas a la vez, de organizar el proceso productivo. Se trata de una clase que goza de una seguridad relativa en el empleo, es decir, normalmente son empleos fijos en la misma empresa, pero la seguridad es relativa, ¿no? Basta con pensar en el despido masivo que protagonizó Ronald Reagan de los controladores aéreos, ¿no? Una cosa de la cual todavía se resiente el sistema aéreo estadounidense. Es una clase que goza de recompensas colaterales, especialmente de aspecto prospectivo, ¿no? La posibilidad de medrar, de avanzar en la empresa o en la organización, porque puede ser también el Estado, y un plan de pensiones o no necesariamente aspecto prospectivo, ¿no? Por ejemplo, el otorgar o el conceder un plan de sanidad privada, ¿no? Que esto cada vez es más típico en una ciudad o en una comunidad autónoma como la de Madrid. Y se trata de empleados que gozan de un cierto grado de autonomía. Y por contra, pues el resto de asalariados lo que tienen no es una relación de servicio, sino un contrato de trabajo, ¿no? Unos conductores de autobús y lo que tienen que hacer es llevar el autobús de tal sitio a tal otro, a pesar de que uno pueda pensar o pueda ser consciente de que es mejor otro recorrido, ¿no? Yo creo que el ejemplo que tenemos más claro es la película esta del 47, donde el conductor de autobús dice, bueno, el autobús puede llegar a mi barrio que está en cuesta arriba, en una montaña, y ahí, bueno, le despiden por hacer eso, pero al final, por fortuna, le readmiten. Bien, las nuevas clases medias, pues decir que es quizá el grupo por antonomasia de la clase media, está constituido por asalariados de cuello blanco, básicamente de oficina. Se trata de la distinción que fue muy importante cuando buena parte de los asalariados eran trabajadores manuales en fábricas, ¿no? Y los trabajadores de oficina estaban en una oficina dentro del mismo edificio de la fábrica. Aprovecho aquí para hablar de lo confuso que es el término clase media. De acuerdo con la OCDE, pertenecería a la clase media todo aquel cuya renta estuviera entre el 75 y el 200% de la mediana, ¿no? Con este criterio, aproximadamente el 60% de la población española sería clase media, y a continuación podemos ver esto en este pequeño reportaje de Telemadrid, ¿no? Donde se ponen cifras a este 75 y a este 200%.
Como se ve en la tabla del último barómetro del CIS, casi todo el mundo se considera de clase media, pero yo subrayaría ese preocupante 18% que se considera a sí mismo como clase baja o clase pobre. Perdemos poder adquisitivo. Bien, vamos a las viejas clases medias, es decir, que este es quizá el colectivo más fácil de identificar porque tiene casi una definición oficial, ¿no? Es lo que dice la página web de la Seguridad Social. Se entiende por trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar. Hay mucha variedad, como se puede ver, ¿no? Tenemos desde el odontólogo que tiene su pequeña o gran consulta, pero pues una pequeña consulta donde está él solo y tiene a lo mejor pues un empleado o empleada que, en recepción que se encarga de organizar las citas, hasta bueno, pues el pequeño propietario agrícola, el propietario de un taxista, y tenemos un grupo que es el llamado el grupo de los TRADE. TRADE quiere decir trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿no? Una contradicción en los términos, y son autónomos que facturan más del 75% a una sola empresa. Y lo que cada vez está más claro es que esto debería ser una relación laboral y no una relación de trabajo autónomo, ¿no? Es los cambios que ha introducido la mayoría parlamentaria actual y crecientemente diferentes tribunales. Bien, lo que se refiere a la clase trabajadora. Aquí tenemos la composición típica de la clase trabajadora, ¿no? Por un lado, trabajadores de cuello azul, ¿no? Que es también el arquetipo de clase trabajadora, gente que mueve mercancías, gente que trabaja en fábricas. Ahí tenemos el ejemplo de la industria del automóvil, el sector del naval, el sector de la construcción. Sectores minoristas y de alimentación, pues tenemos la cajera de una gran superficie comercial, camarero, y finalmente los trabajos de cuidado, ¿no? Auxiliares de enfermería, personas que trabajan en residencias de ancianos, y como se puede ver o se puede intuir, es una clase trabajadora crecientemente feminizada. Hemos dicho antes que la clase trabajadora se define por su carencia de poder. El acuerdo socialdemócrata, que fue un pacto social que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial, venía a establecer que la burguesía o la clase dominante concedía a los trabajadores las subidas salariales indexadas o por encima del IPC, pero a cambio no se participaba en el control y gestión de las empresas. Bueno, digamos que la lucha de la clase obrera a través de sus sindicatos y de determinados partidos políticos ha consistido en introducir mecanismos de participación en el seno de la empresa. Digamos que nuestras sociedades democráticas actuales
son una curiosa combinación contradictoria de dictadura y de democracia. Por un lado hay democracia en el sentido de que en tanto que ciudadanos tenemos una serie de derechos, el derecho de asociación, libertad de expresión, elegimos a nuestros representantes en el Parlamento Nacional, autonómico, a los alcaldes, pero cuando llegamos a las empresas esto se acaba. Si uno es crítico con respecto al funcionamiento de la empresa, pues simplemente puede ser o bien despedido o puede ser no promocionado. Incluso lo que hace fuera de la empresa también puede revertir. Ahora que estamos celebrando los 20 años del matrimonio igualitario, pues hay gente que decía que cuando contrajo matrimonio con alguien del mismo sexo lo tenía que ocultar a la empresa, porque si la empresa lo supiera, pues simplemente le despediría o le haría la vida imposible. Bien, hay dos posibles soluciones para combatir esta limitación del poder de los trabajadores. Por un lado está la cogestión, es decir, intervenir en los consejos de dirección de las empresas a partir de cierto tamaño, ¿no? Que es lo que ocurre en Suecia, en buena parte de los países nórdicos y en parte en Alemania. Y el otro son las cooperativas, que los trabajadores sean los propietarios de los medios de producción. Y esto es lo que dice un artículo que yo creo que se conoce poco de la Constitución española, que dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Me da que este artículo no fue introducido por los grupos de la derecha, ¿no? Por la UCD y por el Grupo Popular, por Alianza Popular en aquel entonces. Bien, los efectos de la pertenencia de clase. Bueno, vamos a ver algunos aspectos, podría haber más, ¿no? Sobre la salud, sobre la educación, sobre los consumos culturales, las actitudes, el voto y el tema de la movilidad social. Bueno, que se refiere a la penosidad. Aquí tenemos datos procedentes de una encuesta de ámbito europeo, la encuesta social europea, donde se ve la penosidad del trabajo en función de que se sea clase superior, clase media o clase popular, que más o menos es clase trabajadora. Es un estudio francés, con lo cual introducen el término clases populares. Y como se ve, en todos los aspectos que se citan ahí, las clases populares son las que sufren un mayor grado de penosidad en el trabajo, ¿no? Hace movimientos repetitivos de las manos o de los brazos. Aquí más de la mitad de las clases superiores dice que hace movimientos repetitivos, que seguramente tenga que ver con el trabajo frente a un ordenador, ¿no? El mover un ratón, la muñeca, el estar mucho tiempo sentado, pero en todo lo demás las diferencias son grandes en cualquiera de los aspectos, pero a partir de ahí las diferencias son abismales, ¿no? Trabaja en posiciones dolorosas o fatigantes, acarrea o desplaza objetos pesados, está expuesto a un ruido fuerte, está expuesto al humo, al polvo, trabaja de pie. Una de las cosas que se está observando, y por eso tengo ahí la portada de este libro, de Muertes por Desesperación, en el que Anne Case y Angus Deaton detectan la sobremortalidad de un grupo demográfico específico constituido por varones de raza blanca en torno a los 50 años en los Estados Unidos. Esto no sucede con ningún otro grupo, ni con los latinos, ni con los afroamericanos. Y tal sobremortalidad se debe al consumo de drogas, de alcohol y a los suicidios. Lo que parece haber ocurrido es que buena parte de esta población, sin estudios, mayoritariamente de clase trabajadora manual, se ha quedado sin la referencia de una comunidad. Han desaparecido los trabajos que realizaban en la industria, por ejemplo, del automóvil, eso que se llama el Rust Belt, y se encuentran sin ninguna comunidad. Es decir, están en desempleo o pueden tener un trabajo precario, con lo cual no se generan los lazos con los compañeros de trabajo que permiten crear una comunidad de amigos. Para colmo, muchos de ellos no tienen una mujer con la que convivir, ¿no? Recientemente he tenido conocimiento del término man keeping, ¿no? Como las mujeres tienen que mantener emocionalmente a sus hombres. En muchas ocasiones, estos hombres abocados a la desesperación son los votantes de Donald Trump, con lo cual no se ganan la simpatía de ciertos partidos o movimientos que crearían las condiciones que harían posible que desapareciera esta muerte por suicidio. La película que tenéis ahí, Los lunes al sol, describe una escena de muerte por desesperación, ¿no? Es un grupo de parados y uno de ellos, Amador, ¿no? Podéis encontrar en internet esa escena, ¿no? Que dura como 2 minutos, se termina por suicidar. Bueno, vamos a ver el siguiente efecto, que es el tema de las desigualdades educativas. El informe PISA, que es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes en 80 o 90 países en estos momentos,
desde su primera edición del año 2020, constató que absolutamente en todos los países la gente de estatus socioeconómico bajo tenía peor recorrido educativo que la gente de estatus socioeconómico alto o medio. Y el estatus socioeconómico se mide a partir del nivel de estudios y la ocupación del padre y de la madre y de la posesión de ciertos elementos culturales como una buena conexión a internet, el número de libros en casa, el estar suscrito a algún periódico de información general, etcétera, etcétera. Y todo esto, bueno, se ve agravado, por ejemplo, por el tema de la repetición de curso. Se ha detectado que con la misma calificación en el informe PISA, la gente de estatus socioeconómico bajo tiene mucha más posibilidad de repetir que aquella que con la misma nota pertenece a los grupos de estatus socioeconómico alto. En el caso de España es 3,5 veces más probabilidades de repetir. Tenemos la divisoria, ¿no?, entre escuela pública, concertada y privada. Bueno, la privada es de pago, con lo cual, pues si no tienes dinero no vas a esa escuela, pero la concertada es tan gratuita en principio como la pública, pero sabemos que no escolariza al mismo tipo de gente y para agravar la situación pues tenemos eso que se llama la educación en la sombra. Si a tu hijo le va mal o quieres que tenga mejor nota para llegar, que sea, a los 14 o 13,9 puntos que se pide para entrar en medicina, pues hay academias privadas o profesores particulares. En lo que se refiere a los consumos culturales, aquí tenemos datos sobre lectura de libros y se observa que la gente de la clase de servicios, o que se llama clase alta, bueno, aparece en el CIS como clase alta, media o media alta, es la más lectora. Seguramente también, no solo porque tenga más formación, sino también seguramente porque tenga más tiempo que el resto de las clases sociales. Se podrían añadir otras actividades como la asistencia al teatro, conciertos, museos, visitas culturales, y todo esto es capital cultural que lo heredan los hijos y que esto explica de un modo bastante importante el éxito escolar diferencial de los hijos de los grupos acomodados. Y otra cuestión es el tema de las actitudes, ¿no? Comportamiento poco ético de las clases altas. Esto no es un estudio sobre clases, es un estudio de psicología social y lo que se hizo aquí fue simplemente ver en la ciudad de Los Ángeles qué tipo de coches cedían o no el paso a ese peatón que tenemos a la izquierda. Y tras hacer una observación de varios días, se detectó que la mayor parte de los conductores o conductoras de coches de gama alta no ceden el paso, justamente lo contrario que ocurre con los conductores o conductoras de coches de gama baja. Y aquí tenemos otro ejemplo de comportamiento, en fin, no sé si poco ético, cómo denominarlo. Esto se preguntó en un informe PISA, pero solo en algunos países, y hay un listado de 16 supuestos conceptos matemáticos, lo tenéis en la parte de la izquierda en inglés y traducidos en la parte de la derecha, donde se pregunta a la gente, ¿usted conoce estos conceptos? Y hay tres que no existen: número propio, escala subjetiva y fracción declarativa. Bueno, pues ocurre que los estudiantes más propensos a decir que conocen estas cosas que no existen son los varones, y sobre todo los varones de estatus socioeconómico alto. Y vamos al tema de la clase y voto, que es una cuestión a la cual se está prestando más atención últimamente debido al ascenso de la derecha radical y si obtiene o no muchos votos de la clase obrera. Es verdad que cada vez es menor, comparado con los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la conexión entre clase social y voto, pero es algo que sigue existiendo. Aquí tenemos datos del barómetro postelectoral de las elecciones de julio del 23, ¿no? Se hizo en septiembre. Y aquí no tenemos ya clases sociales ni grupos de estatus socioeconómico, tenemos simplemente ocupaciones. Y no están todos los partidos porque con partidos que solo tienen representación de ámbito autonómico como Esquerra o como el PNV, pues apenas tienen, aparecen encuestados, la encuesta es de ámbito nacional. Por eso solo he puesto los principales partidos, bueno, los principales partidos entendido por los que tienen más votos, y también he puesto la abstención, ¿no? El no voto. Bueno, por eso la suma de las filas no da 100. Bueno, pues hay elementos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, directores y gerentes. Y agricultores, trabajadores del agropecuario, que normalmente son pequeños propietarios, tienen una cierta propensión a votar a la derecha, ¿no? En torno al 40%, PP y Vox, y en torno al 30-31% el voto a la izquierda. Y sin embargo, lo contrario ocurre con los profesionales, científicos, intelectuales, técnicos, profesionales de grado medio, y si nos vamos abajo, lo mismo ocurre con las ocupaciones elementales. Y el otro aspecto que me gustaría señalar es el no voto, la abstención. Primero hay que señalar que hay una diferencia tremenda entre la abstención declarada en las encuestas y la abstención real en las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones
el porcentaje de participación fue del 70% y en el barómetro este de decir, pues debe ser como el 10 o el 11 o 12%. Bueno, en todo caso, lo importante de esto es que si nos fijamos en cuáles son las ocupaciones en las que se da un mayor porcentaje de abstención, esto sucede entre las ocupaciones elementales, con lo cual se está detectando que hay una fuerte correlación entre clase social y abstención, más que entre clase social y voto. Bien, y nos vamos al tema de la movilidad social. Decir que, bueno, me baso en este informe, también realizado por la OCDE en el año 2018, que tiene un título bastante significativo, un ascensor social roto, cómo promover la movilidad social, y me fijo en algunas cosas, ¿no? Educación, ocupación, ingresos, menor movilidad para un cierto grupo generacional y la participación política. Bueno, pues decir que 4 de cada 10 personas con padres de bajo nivel educativo obtienen como mucho una credencial de educación secundaria inferior, la ESO en el caso de España, y solo 1 de cada 10 continúa con la educación terciaria, en comparación con 2/3 de los niños con padres de alto nivel educativo. La movilidad medida en términos de credenciales educativas es mayor en aquellos países que más invierten, los países nórdicos. En cuanto a la ocupación, alrededor de 1/3 de los hijos de trabajadores manuales son también trabajadores manuales. El 40% de los directivos tiene padres que también eran directivos y solo un 10% proceden de trabajadores manuales. Mientras que 2/3 de las personas con bajos ingresos logran pasar a una categoría superior, para casi la mitad de ellos la movilidad hacia arriba de los ingresos se limita al grupo de renta inmediatamente más próximo. Como resultado, por término medio, se necesitarían entre 4 y 5 generaciones para que los niños del decil de ingresos más bajos alcanzaran el nivel de ingresos medios. Bien, la movilidad ascendente de las personas con padres con un nivel de educación más bajo tendía a aumentar en el caso de las personas nacidas entre 1955 y 1975, pero se estancó en el caso de las nacidas después de 1975. El 40% de las personas que han visto deteriorada su situación económica los 5 años anteriores a la publicación de este estudio considera que su voz apenas cuenta en el panorama político. Por el contrario, en el caso de aquellos quienes en tal periodo han mejorado, el porcentaje supera el 60%. Y ya para ir acabando y para terminar de complicar las cosas, vamos a ver algunas cuestiones pendientes de explicar. Primero, decir que hay situaciones múltiples. Esto quiere decir que hay gente que tiene varios empleos. Esto es cada vez más habitual en los Estados Unidos, también sucede en algunos países de la Europa del Este, ¿no? ¿Qué ocurre si uno por la mañana es auxiliar administrativo en una empresa y por la tarde tiene un taxi de su propiedad? Es decir, ¿a qué clase social lo escribimos? En la posición de clase de los cónyuges. Normalmente los matrimonios son un ejemplo de homogamia, es decir, uno se casa con alguien normalmente de su misma clase social, pero a veces sucede que no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si decimos que la pertenencia de clase influye sobre el voto, el capital cultural, el rendimiento educativo de los hijos, etcétera, etcétera. Claro, si yo, por ejemplo, soy, pongamos por caso, no tenemos auxiliar administrativo y mujer es abogada del Estado, cosa poco probable, pero bueno, vamos a poner como ejemplo. Pues claro, las pautas de comportamiento cultural, político, etcétera, etcétera, de mi mujer seguramente me influyen mucho más que seguramente las pautas del hombre sobre la mujer en este caso particular. Y finalmente, quizás lo más llamativo, es la cuestión de las situaciones mediadas. Aquí tenemos la población española. Abajo vemos la población española, que ya se acerca a los 50 millones, 24 millones de hombres, 25 de mujeres, 7 millones de extranjeros. Pero en la parte de arriba me interesa lo que sucede con la población de 16 y más años, que son 41 millones de personas. De ellas, 19 millones, casi 20 millones son personas que tienen empleo y 2.791.000 personas que están paradas. Ahora mismo la población ocupada está cerca de los 22 y la población ocupada parada ha bajado a 2,5 millones aproximadamente. Pero bueno, estos son los datos más recientes que he encontrado en la página web del INE. Luego tenemos 1 millón de pensionistas por pensión de discapacidad y otros algo más de 7 millones de perceptores de pensión de jubilación por prejubilación.
Luego tenemos otros 7,5 millones más o menos de personas que están en otra situación de inactividad y 2,5 millones de estudiantes. Bueno, ¿a qué clase social asignamos a los parados? Bueno, si son parados que ya han trabajado, pues la clase social del trabajo que ocupaban anteriormente. Si no han trabajado, pues la cosa está un poco más complicada. Si son pensionistas, pues podemos asignarle la posición de clase que deriva de la ocupación que tenían cuando eran trabajadores activos. Pero la esperanza de vida va aumentando considerablemente. Es decir, que con el paso del tiempo seguramente la conexión con la ocupación anterior, compañeros y demás, puede disminuir, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, un minero asturiano se jubila y se compra una casa en Alicante, vive allí en la playa, pues bueno, pues seguramente ya no tenga, digamos, la percepción de clase social que podía tener cuando estaba trabajando en la mina. Es verdad que, bueno, seguramente le quede alguna enfermedad heredada de haber trabajado en la mina y eso le haga recordar de dónde procede. Pero digamos que su empleador o la entidad que le retribuye ya no es una empresa, sino que es el sistema de pensiones. Luego, otra situación de inactividad. Ahí tenemos básicamente a las amas de casa. Bueno, aquí sería fácil, ¿no? Asignamos al ama de casa la posición de clase que deriva de la ocupación del marido. Y con los estudiantes, pues ocurrió otro tanto de lo mismo. La persona que explica los ingresos que llegan al hogar. Aunque a veces, claro, si trabajan el padre y la madre y son de clase distinta, pues tendríamos el mismo problema que teníamos cuando hablábamos de la posición de clase de los matrimonios. Bien, y ya para acabar, definitivamente, ¿no? Como conclusión, pues primero, decir que el concepto de clase social es excesivamente polisémico, ¿no? Es decir, hay que dice que la clase social es algo que tiene que ver con la renta, o hay que dice, ¿no?, que son la relación que un grupo social mantiene con otro, ¿no? Por eso hablamos de enfoques gradacionales y enfoques relacionales, que hay diferentes tipos de asalariados, es decir, que no por el hecho de ser asalariado se pertenece a la clase trabajadora, sino que hay asalariados que ejercen funciones de control, que tienen un conocimiento esotérico especializado que aplican en el centro de trabajo. Y lo mismo cabe decir con respecto a los propietarios, ¿no? Desde el propietario de una gran fábrica, yo que sé, los Agnelli en Italia, ¿no?, los propietarios de la Fiat, al que tiene una peluquería o un pequeño negocio. Que las desigualdades de clase social se transmiten o se detectan en la educación, en los consumos culturales, en las actitudes frente a la vida, que hay todavía una cierta relación entre pertenecer a una clase social u otra y el voto que se emite, que la movilidad social es escasa, ya hemos visto datos. De hecho, el supuesto país de las oportunidades, que sería Estados Unidos, no es tal cosa. Si uno quiere cumplir el sueño norteamericano de movilidad social, ¿no?, eso que decía Groucho Marx, ¿no?, partiendo de la miseria más absoluta o partiendo de la pobreza más absoluta, ha llegado a la cima de la miseria. Pues si uno quiere cumplir ese sueño, pues lo que tiene que hacer es irse a Dinamarca, no quedarse en Estados Unidos. Y como hemos visto, pues nos quedan unas cuantas cuestiones pendientes de aclarar. Y con esto pues termino esta presentación, que espero que haya sido breve.